Buenas tardes, este es el tercer video. Nuestro equipo está conformado por Karen Ochoa, Laura Salamanca, Ana Túquerres, Ángela Sánchez y Diana Villamil. La primera pregunta es, ¿cómo fue el proceso evolutivo por el que pasaron los grupos de plantas ya existentes en la Tierra para agruparse en bosques? Para responder a esta pregunta debemos comenzar por explicar el probable origen de las plantas terrestres en el periodo Ordovícico medio, con las plantas vasculares y su evolución. Estas se convirtieron en los principales productores de ecosistemas terrestres emergentes. A pesar de que las plantas fueran ecológicamente mejor adaptadas a ambientes húmedos, como humedales y riberas de ríos, y no superaran 1 metro de altura, en el Devónico medio desarrollaron mejoras en su crecimiento, evolucionaron los tejidos vasculares secundarios, que ayudaron a la arborescencia, y al mismo tiempo los sistemas de enraizamiento pasaron de ser ejes simples y sin pelo en el Devónico temprano a verdaderas raíces en el Devónico medio. Se cree que uno de los factores fundamentales para el paso a la arborescencia fue la simbiosis entre las plantas vasculares y los hongos AM, los cuales antes de la evolución de las raíces se habían convertido en plantas terrestres. Aunque hoy en día existen registros fósiles de colonización similar a los AM en algunas plantas de enraizamiento temprano, es probable que los primeros ecosistemas boscosos de la Tierra estuvieran dominados por árboles asociados con AM. Además, es posible que el incremento de árboles en los bosques tenga relación con la micorrización, simbiosis entre un hongo y las raíces de una planta en las floras contemporáneas. Es importante también mencionar que el avance evolutivo de la vegetación está ampliamente relacionado con el desarrollo de los suelos y la aparición de sus órdenes a lo largo del tiempo, los cuales antes de la aparición de las plantas vasculares estaban debilitados por la falta de enraizamiento. Pregunta 2. ¿De qué manera se evidencia una reversión al agua por parte de algunos animales que previamente han realizado la conquista en el espacio terrestre? Se suele entender la evolución como un proceso de una única dirección y en biología está relacionado con la ortogénesis. Sin embargo, algunos animales han sido ejemplo para demostrar que la evolución no es sinónimo de aumento de la complejidad, lo cual está relacionado con este término, sino que está basada en sus necesidades, estructuras y funciones. Entendido aquello, por otra parte, existe algo conocido como reversión evolutiva, la cual se trata cuando un organismo da un paso anterior en su evolución, retrocediendo entre comillas o retomando características de vuelta de una anterior evolución. Esto sucede tanto en animales terrestres, por ejemplo, están las serpientes que han perdido sus patas después de compararlo con sus parientes fosilizados, y esto también sucede con animales que antes eran terrestres y se volvieron un paso en su evolución para volver al mar. Uno de estos últimos han sido las ballenas. Su evolución ha sido descendiente de ancestros terrestres, es decir, que ellos salieron del mar, conquistaron la tierra y por diversas razones que aún no se conocen con claridad volvieron al mar cambiando su estructura. Lo interesante es que al observar el esqueleto de estos animales podemos ver vestigios de extremidades traseras que reflejan que caminaban en la tierra. También está el orificio nasal que tienen en lo alto de la cabeza, contrario a los demás mamíferos, y como en la embriogénesis se puede evidenciar el cambio de dientes a barbas que funcionan como filtro en ballenas barbadas. Y aunque aún no se conocen las razones específicas de estos cambios, se le atribuyen en parte a la pérdida de pseudogenes encargados de su fabricación por falta de uso o necesidad. Pregunta 3. ¿Existen organismos cuya continua renovación celular pueda conllevar a la inmortalidad del mismo? La respuesta a esta pregunta en un principio sería sí, refiriéndonos a Turritopsis dorni o la comúnmente llamada medusa inmortal. Sin embargo, hay que precisar en una primera instancia que al hablar de inmortalidad no se refiere a ser invencible. Esto debido a que este organismo sigue siendo presa de otros animales y puede llegar a ser vulnerable ante otros factores externos. Pero entonces, ¿por qué se considera inmortal? Esta medusa puede revertir su ciclo de vida, evitando de esta manera la muerte por envejecimiento. Se sabe que la medusa, al estar expuesta a mucho estrés y a daños físicos, se encoge en sí misma recogiendo sus tentáculos y perdiendo movilidad para sentarse en el lecho marino. Después de esto vuelve a convertirse en un pólipo, que es la etapa anterior de la vida de la medusa, y después de madurar, la medusa vuelve a brotar. Este proceso se llama transdiferenciación y es muy raro porque lo que sucede en él es una reprogramación de las células especializadas de la medusa para que se conviertan en células de pólipo especializadas. Esto hace que ellas crezcan de nuevo en un plan corporal diferente de las medusas que habían sido anteriormente. Para finalizar, vuelven a madurar y producir nuevas medusas genéticamente idénticas. Esto se podría entender como la renovación celular, que en la mayoría de organismos ocasiona el envejecimiento celular y de esa manera el del organismo. Esto es lo común en nosotros como humanos, al igual que en otros animales, debido a que nuestras células van dejando de producir la telomerasa,
que es necesaria para que no se pierdan los telómeros en nuestro DNA en la división celular, ocasionando el desgastamiento del individuo. Sin embargo, en esta medusa este proceso no es un impedimento para vivir longevamente. Y esto es todo por este video. Muchas gracias.